abrir la Biblia, por favor, en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 11 al 15. Primera Timoteo, capítulo número 2, versículo 11 al 15. A lo largo de la historia es bastante notorio o evidente, hermanos, que las adversidades y dificultades que han tenido que pasar las mujeres para poder encontrar un espacio y desarrollar las habilidades, los talentos, las capacidades y dones que Dios les ha dado, pues ha sido no cosa sencilla o no cosa fácil. En el campo científico recordaba yo a aquella mujer, María Curie, 2 veces galardonada con el premio Nobel y en diferentes disciplinas, que en su momento tuvo que trasladarse de Polonia hacia Francia para poder estudiar porque no la querían recibir en la universidad. Imagínese usted lo que nos hubiéramos perdido. Otro caso que leía por ahí es acerca de una bióloga que se llama Sheila Minor, quien en una fotografía aparece junto con sus compañeros biólogos y resulta que al pie de la fotografía solamente mencionan a los varones, pero a ella la omiten por el hecho de ser mujer. Sin embargo, hermanos, esto lamentablemente también ha ocurrido, con mucha tristeza lo debo de decir, en la iglesia. En muchos momentos, en muchos lugares y bajo muchas circunstancias, a la mujer se le ha relegado y se le ha impedido el poner al servicio de los demás los dones que Dios le ha dado, cuando debieran de ser nuestros dones nuestro destino. Los dones debieran de determinar nuestro propósito y nuestro sentido de vida. Y esto debido a que se ha descontextualizado o a veces se ha prejuiciado algunos textos que aparecen en la Escritura. Particularmente son 3 textos, 2 en primera a los Corintios, 1 en la primera carta a Timoteo, en la cual pues con ese prejuicio y con esa falta de contexto se ha querido a la mujer hacerla a un lado. Y la semana pasada nosotros empezamos a considerar uno de estos textos porque estamos en una serie de mensajes basados en la primera carta a Timoteo. Y como no es un tema sencillo, no son textos fáciles de abordar, porque es necesario considerar el contexto y la armonía del texto que está allí. Yo hoy voy a continuar con lo que iniciamos la semana pasada y yo quería terminar y espero que ya termine, pero es que hay tantas cosas que se pueden decir en relación a este asunto que yo he batallado estos últimos 2 fines de semana para llegar hasta temprano a la iglesia, porque me levanto a las 4 de la mañana y estoy orando y estoy leyendo y estudiando el texto. Y quiero, por temor a Dios, ser correcto en lo que debo de decir, porque como dice la Escritura, debo de procurar con diligencia presentarme como obrero aprobado que traza bien la palabra de verdad. Y hoy quiero que consideremos este texto nuevamente. Para aquellos que no nos acompañaron, les voy a dar una recapitulación muy breve y muy rápida de lo que vimos la semana pasada, y luego vamos a considerar, luego de que hagamos esta recapitulación, algunas preguntas que seguramente se quedaron ahí al aire luego de la exposición que yo hice. Así es que lo primero que debo decirles es, vamos a leer el texto. Dice 1 Timoteo 2 del 11 al 15, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Para abordar el texto, la semana pasada yo les dije primeramente que era necesario, cuando íbamos a la Escritura, siempre considerar el contexto,
Es decir, lo que se dice antes, lo que se dice después, gramaticalmente hablando, pero también les había dicho que había que considerar el contexto histórico-cultural. Por otra parte, también yo les decía que hay otro principio de interpretación que siempre debemos de considerar, y es el de armonía. Es decir, la Biblia no puede contradecirse. La Biblia no puede decir en una parte algo y en otra decir algo que contradice o contraviene lo que ya se había dicho. De tal manera que cuando vamos a los textos bíblicos, siempre debemos de considerar que si hay algo que salta y que se opone completamente al mensaje general que nosotros habíamos leído o escuchado o entendido de la Escritura, seguramente entonces ese texto no lo estamos entendiendo bien ni lo estamos interpretando bien. Ahora bien, otra de las cosas de las cuales les hablé es acerca del contexto que había en esa época. La carta de 1 Timoteo es escrita entre el año 62 a 64 después de Cristo. Es escrita por el apóstol Pablo, enviada a Timoteo, que se encuentra en Éfeso. Y yo les decía que la ciudad de Éfeso tenía una particularidad. En ella se encontraba un templo que se había erigido a una diosa que se llamaba Artemisa o Diana de los Efesios. Este templo se llamaba el Artemisión. Y también habíamos dicho que en el culto que se celebraba a esta divinidad había sacerdotisas que se dedicaban a una práctica que era común no solamente en este culto, sino en algunas otras religiones paganas, que era la prostitución sagrada. Habíamos dicho también, hermanos, que otro de los aspectos es que en Éfeso había mucha hechicería. Y otro de los aspectos que también toqué es que en la iglesia empezaron a haber ciertas dificultades, porque en el tiempo en el cual el apóstol Pablo había estado encarcelado, pues se infiltraron algunos hombres y algunas mujeres para enseñar cosas distintas dentro de la iglesia. Por eso en el primer capítulo de esta carta, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que tiene que mandar a que no enseñen otra cosa distinta. Otro de los aspectos que habíamos visto la semana pasada es que además de este contexto histórico y cultural, hay un contexto gramatical o hay una estructura que nosotros tenemos que identificar en el capítulo número 2. Esta estructura gramatical se llama quiasmo. Entre el versículo 1 al 7, el apóstol Pablo da instrucciones generales sobre la oración. En el versículo 8, después de hablar de manera general sobre la oración, ahora, en esto consiste la estructura del quiasmo, se refiere en particular a instrucciones que da a los hombres respecto a la oración en el versículo 8. Y luego, en los versículos 9 y 10, el apóstol Pablo se dirige a la mujer y da instrucciones a la mujer sobre la oración. Pero después, entre los versículos 11 al 15, encontramos otro quiasmo más pequeño. Es decir, luego de que el apóstol Pablo se refirió a todas las mujeres y les dio instrucciones a todas las mujeres sobre la oración, se abre ahora otro quiasmo en el cual el apóstol Pablo se referirá a una sola mujer. Cuando nosotros lo leemos en español, esto no se puede identificar fácilmente en el texto, porque las palabras que se utilizan en español no dejan en evidencia que cuando hablan en el versículo 9 y 10 se habla en plural, y cuando se llega al versículo número 11 al versículo 15, en la primera parte se habla de manera singular. Así es que esto es algo de lo que yo estuve compartiendo. Ahora bien, además de entonces señalar en conclusión que este texto estaba haciendo referencia a un caso particular de una mujer que estaba enseñando cosas distintas, otra de las cosas también que señalé es que la armonía de toda la Biblia nos muestra que de ninguna manera el apóstol Pablo podría en estos versículos estar prohibiendo de manera general o universal que las mujeres pudieran participar del culto, pudieran enseñar o incluso pudieran liderar. Porque señalé a lo largo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento muchos pasajes en los cuales las mujeres destacan en estas actividades. Por tal motivo, entonces,
puedo nuevamente decir que la conclusión a la que tenemos que llegar es que este caso del cual estamos hablando aquí es un caso particular. Ahora bien, eso fue lo que vimos la semana pasada. Pero luego hay algunas preguntas que seguramente se tienen que levantar cuando uno va al texto. Y quizás la primera de ellas podría ser entonces, si el texto no es una norma general que se debe aplicar a todas las mujeres, entonces, ¿qué está comunicando Pablo en este versículo? Bueno, hermanos, la respuesta es muy sencilla. Lo que está haciendo Pablo en este versículo es dar solución al problema que se estaba suscitando en esa iglesia con esa persona en particular. Lo que ahora Pablo está diciendo es que esta mujer debe ser redimida, que esta mujer debe de ser ayudada, que esta mujer de alguna manera tiene que ser también disciplinada o puesta en orden, de tal manera que entonces se evite que la mujer siga incurriendo en errores y que además se evite que otras personas que formaban parte de la comunidad de Éfeso pudieran equivocarse o pudieran confundirse por las enseñanzas que esta mujer estaba dando. Ahora bien, fíjense cómo se dice, la mujer aprenda en silencio. Esta declaración es una declaración que el apóstol Pablo está haciendo, hermanos, porque él sabía que en ese tiempo algunas doctrinas erróneas se estaban circulando y esta mujer era una de las mujeres que estaba haciendo circular estas enseñanzas. Así es que lo primero que hace Pablo es decirle a la mujer o decirle a Timoteo que debe de hacer con la mujer. La mujer o esta mujer debe de aprender en silencio. Hermanos, lamentablemente la condición cultural de esa época hacía que la mujer sí fuese más susceptible del error o del engaño. Pero esto no es por una condición natural de la mujer, como algunos utilizando este texto quieren afirmar o quieren decir, sino tenía que ver con el hecho de que tanto la cultura romana como la cultura helénica, incluso la cultura judía, habían relegado a la mujer y no le habían dado el lugar que Dios originalmente le había dado en la creación. Y entonces a la mujer no la contaban. Por ejemplo, entre los judíos, en la sinagoga, que por cierto la sinagoga ni siquiera Dios la había establecido, la establecieron los judíos en el tiempo en el cual se encontraban en el cautiverio. En ese momento, en la sinagoga, para que pudiera funcionar una sinagoga, tenía que haber 10 varones. No se contaba a las mujeres, podían estar 30 mujeres o 40 mujeres, pero la sinagoga no operaba y no funcionaba si no había en la sinagoga por lo menos 10 varones. Los judíos se habían encargado de construir, hermanos, o de levantar muros para supuestamente proteger la ley. Y yo les he hablado ampliamente, por ejemplo, cuando hablábamos del Evangelio de Mateo, de cómo es que lamentablemente los judíos hicieron sus interpretaciones de la ley y luego hicieron interpretaciones de las interpretaciones de la ley. A la primera le llamaban la Mishnah y a la segunda le llamaban el Talmud. Y esas observaciones que ellos hacían luego les dieron carácter de inspirado por Dios. Aunque Dios lo que había dado originalmente era la Torá, ellos dijeron, bueno, pero para cuidar que la Torá no sea maltratada, vamos a entonces a generar la Mishnah y luego para que siga siendo protegida vamos a poner otro muro más para protección y vamos a poner el Talmud. Pero la Mishnah y el Talmud lo único que mostraron fue lo lejos que se encontraba el pueblo judío de Dios. Esto es evidente que hasta el mismo Jesús tuvo que venir, sobre todo esto se nota en el Sermón del Monte, diciendo, oísteis que fue dicho por los antiguos, mas yo os digo. Es decir, el mismo Jesús tuvo que enfrentar a la tradición del hombre
y decir, ustedes han dicho esto, pero lo que en realidad el texto tenía que decir era esta otra cosa. Y hubo una serie de cosas que entonces Jesús refutó. La mujer entonces en la Misná y en el Talmud fue relegada. La mujer entonces no podía leer las Escrituras, aunque si usted lee en ninguna parte del Antiguo Testamento se dice que la mujer no lo pudiera hacer. Pero la relegaron y no le permitieron leer las Escrituras. Así es que ahora lo que Pablo está diciendo, y algunos considerarían como una falta de consideración hacia la mujer, era todo lo contrario. El apóstol Pablo estaba diciendo, esa mujer que no ha tenido la oportunidad de recibir enseñanza, esa mujer que ha sido confundida, esa mujer tiene que ser enseñada y tiene que guardar silencio para poder ser enseñada. Ahora, de ahí se puede desprender otra pregunta. La primera pregunta fue si entonces qué era lo que estaba queriendo hacer el apóstol Pablo al decir estas palabras, y ya lo respondí. Lo que quería era darle una solución al problema. Pero la otra pregunta que se puede levantar es si esta mujer en particular debía de aprender en silencio. ¿Significaba entonces esto que esta instrucción debía ser seguida por todas las mujeres? Y a lo mejor usted esperaría que yo le dijera que no, por el orden de ideas que he presentado, pero sí, efectivamente. Pero quiero decirle que esto no solamente era privativo para la mujer, sino era privativo para todas las personas, tanto mujeres como hombres. Para poder ser enseñados, tenían que guardar silencio. Miren, esto es muy fácil de explicarlo. Ahorita yo estoy hablando y estoy dando una instrucción, una enseñanza. ¿Quién está hablando de ustedes? Nadie. Porque para poder aprender, tenemos que guardar silencio. Yo soy maestro no solamente aquí en la iglesia, sino fuera de la iglesia. Y algo que necesito para poder dar clase, para poder dar instrucción, para que los alumnos puedan aprender, es que los alumnos guarden silencio. Aun cuando hablemos de constructivismo y de humanismo y de lo que ustedes quieran, algo elemental para que se dé la enseñanza y el aprendizaje es que las personas guarden silencio. Así que el apóstol Pablo no estaba siendo desconsiderado con esta mujer cuando le decía que ella tenía que guardar silencio mientras era enseñada, porque todas las personas que tenían que ser enseñadas tenían que guardar silencio. Gamaliel, uno de los eruditos más importantes de aquella época y el cual fue incluso maestro del apóstol Pablo, tuvo un hijo que se llamaba Simón. Y decía Simón: toda mi vida he estado rodeado de sabios y he descubierto que no hay nada mejor que una persona aprenda a estar en silencio. El silencio era importante para poder aprender. Entonces, lo que es tomado por algunos como una manifestación de que la mujer no tiene voz ni voto, en realidad es una instrucción que en la cultura judía era necesaria para aprender. El texto no se puede sacar de contexto. Y tenemos que saber que de ninguna manera el apóstol Pablo estaba diciendo aquí que la mujer es un cero a la izquierda, que lo que diga la mujer no importa ni vale, y que entonces la mujer lo que tiene que hacer es callarse, porque incluso hasta hay expresiones que hoy coloquialmente utilizamos cuando decimos calladita te ves más bonita. No es lo que el apóstol Pablo estaba diciendo de ninguna manera. Lo que el apóstol Pablo estaba diciendo es que la mujer necesitaba guardar silencio para que pudiera entonces aprender, porque era una mujer que estaba confundida y que estaba enseñando cosas que no debían de enseñarla. Ahora, hay una tercera pregunta que pudiéramos hacernos a partir del mismo texto. La tercera pregunta podría ser: ¿por qué a esta mujer, a pesar de que las enseñanzas rabínicas le permitían aprender, por qué se le está prohibiendo enseñar? Porque no solamente dice que debe de aprender y debe de estar en silencio, sino que además dice: no permito a esta mujer enseñar.
¿Por qué a ella no le van a permitir enseñar? Si lo que el apóstol Pablo está diciendo que las mujeres pueden enseñar, solamente esta no, ¿por qué a esta no le va a dar la oportunidad de enseñar? Pues hermanos, esto es muy sencillo, porque esta mujer es una mujer que había estado enseñando falsas doctrinas. Era algo natural que no podía decirle a la mujer que se pusiera a enseñar a diestra y siniestra si primero no aprendía bien. La mujer tenía que entonces estar en silencio y estar aprendiendo y no ponerse a enseñar, porque si se ponía a enseñar, entonces iba a confundir más a las personas. Ahora, y usted dirá, pero entonces, ¿dónde en la Escritura podemos encontrar a mujeres enseñando? En todas partes, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Incluso en la segunda carta a Timoteo, el mismo apóstol Pablo reconoce la labor de la madre de Timoteo y de la abuela de Timoteo, diciéndole que le habían enseñado las Escrituras desde pequeño. Y que eso había hecho que él fuera un líder importante dentro de la comunidad cristiana. Hermanos, encontramos al mismo apóstol Pablo, Hechos capítulo número 18, que es acompañado por Priscila y Aquila, una mujer que acompañaba a su esposo y que enseñaron a un predicador que se llamaba Apolos, que también mencioné la semana pasada. Cuando se ponía a la mujer primero, era algo completamente extraño en la cultura judía. Siempre iba el nombre del varón y luego venía el nombre de la mujer. Pero en todos los pasajes en los cuales se hace referencia a este matrimonio, primero iba la mujer, porque quien enseñó a Apolos e instruyó a Apolos fue Priscila y no Aquila. Fue una mujer. Les había dicho que también en la carta a los Romanos, en el último capítulo, el apóstol Pablo empieza a despedirse y mandar saludos a una serie de hermanos, y ahí se refiere a mujeres que en su casa, por ejemplo, tenían y recibían a la iglesia y enseñaban. Así es que, hermanos, cuando se habla acerca de que el apóstol Pablo está silenciando a una mujer, tenemos que decir, está silenciando a una mujer en particular. Y está silenciando a una mujer en particular porque esta mujer estaba confundida. Pero otra cosa que debo decirles, el apóstol Pablo no solamente silenció mujeres, el apóstol Pablo también silenció hombres. Mire, si usted va conmigo por favor a 1 Timoteo capítulo número 1, versículo 3 al 4, se va a dar cuenta cómo el apóstol Pablo le dice a Timoteo: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. El apóstol Pablo diciéndole ahora a Timoteo: te encargo por favor que les digas a aquellos que están enseñando algunas cosas distintas, que les mandes, que les ordenes que lo dejen de hacer. Y esos algunos estaban incluidos hombres y mujeres. Ahora, si usted va, por ejemplo, a 2 Timoteo capítulo número 2, versículos 12 al 18, se dará cuenta cómo también el apóstol Pablo habla acerca de personas que debía de evitarlas el mismo Timoteo. Dice 2 Timoteo 2 del 12 al 18: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad.
y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Pablo advierte en varias ocasiones a Timoteo que habrá personas a las cuales tendrá que ordenarles, tendrá que mandarles, tendrá que decirles que ya mejor no diga nada. Porque lo único que están acarreando es que la gente se confunda, lo único que están produciendo es que se contamine la iglesia de tal manera que incluso él señala que hasta va a producir gangrena. A estas personas Timoteo debía de callar a través de la instrucción del apóstol Pablo. Pero aún en Creta, a Tito, en otra de sus cartas pastorales, el apóstol Pablo también le dice que debe de callar a algunas personas. Vea lo que dice Tito 1 del 10 al 11. Dice, porque aún hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales, y vean cómo les dice, muy bonito que le dice el apóstol Pablo, es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Taparles la boca. Son expresiones que utiliza el apóstol Pablo y que no son solamente expresiones que atribuyó a una mujer, sino que atribuyó también a algunos varones, cuando estos varones o estas mujeres estaban enseñando algunas cosas que no debían de enseñar. Pero ahora, volviendo al texto de 1 Timoteo 2, del 11 al 15, quizás hay otra pregunta que se puede levantar. Y la siguiente pregunta sería, pero entonces, ¿por qué Pablo dice que la razón por la cual no permite a esta mujer enseñar es porque no le permite ejercer dominio sobre el hombre? Porque yo ya le dije la razón por la cual le dijo que no debía de enseñar. Y le dije que la razón era que iba a confundir a más personas. Pero aparentemente el texto nos está diciendo aquí que no, que la razón por la cual la mujer debe de callar es porque él no permite a la mujer que tome dominio sobre el hombre. Ahora, nuevamente contexto, hermanos. Si estamos hablando de una mujer que está enseñando en la iglesia de Éfeso, y que además en la comunidad de Éfeso había sacerdotisas que estaban dando culto a una divinidad que se llamaba Artemisa o Diana de los Efesios, entenderemos nosotros que esta diosa era la diosa de la fecundidad. Y entonces esta mujer era exaltada como que todo era producido a través de ella. Y seguramente entre las enseñanzas que estaba diciendo esta mujer es que la mujer era primero que el hombre. Y no como el orden de la creación lo indica en Génesis, que el hombre fue creado primero, lo cual el mismo apóstol Pablo está señalando aquí, y la mujer fue creada después. Entonces, la razón por la cual está diciendo que no debe de tomar dominio la mujer sobre el hombre es porque esta mujer estaba entendiendo mal el papel que ella debía de jugar. Y pensaba entonces que ella podía tomar control sobre el hombre. Pero aquí se va a levantar otra pregunta. Y la pregunta entonces sería, ok, entonces tenemos que deducir que si la mujer no puede tomar dominio sobre el hombre, entonces el hombre debe de tomar dominio sobre la mujer. Eso es lo que podríamos deducir entonces a través del texto. Y a lo mejor un hombre le conviene deducir eso, ¿no? La mujer no puede tomar dominio sobre el hombre, pero el hombre sí puede tomar dominio sobre la mujer. Pues hermanos, necesitamos leer la Biblia armoniosamente. Porque a veces no entendemos lo que significa ser cabeza. Que ser cabeza no indica jerarquía, sino indica fuente, origen. La mujer
fue tomado del varón. Pero a veces nosotros entendemos cabeza como si fuera superior a la mujer. Si así fuera, imagínense entonces, si decimos que Dios es la cabeza de Cristo, entonces tendríamos que cometer la atrocidad de decir que Dios el Padre es superior a Cristo, cuando sabemos que Cristo, el Padre y el Espíritu Santo son uno solo. Y no hay uno que tenga más autoridad que otro. Así es que cuando hablamos de cabeza, y a lo mejor después tendríamos que ir a Corintios, tenemos que entender que no significa que el hombre sea superior que la mujer. Ahora, no es solamente idea mía, está en la Biblia. Mire usted, quiero que vaya a Génesis, por favor. Génesis 2 del 18 al 23. Leamos bien este relato. Y dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Dios el Señor hizo que Adán cayera en un sueño profundo, y mientras éste dormía, le sacó una de sus costillas, y luego cerró esa parte de su cuerpo con la costilla que sacó del hombre. Dios el Señor hizo una mujer y se la llevó al hombre. Entonces Adán dijo, esta es ahora carne de mi carne y hueso de mis huesos, será llamada mujer, porque fue sacada del hombre. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán un solo ser. Hay varias cosas que tenemos que destacar de la narración. Primero, el hombre fue creado primero. Pero algo interesante es que en la narración de Génesis, el hombre fue creado, todas las cosas fueron creadas y todas eran buenas. Pero lo único que no era bueno es que el hombre estuviera solo. Lea el relato, todo estaba perfecto, todo estaba bien, pero en la creación había algo que no estaba todavía bien. Y lo que no estaba bien era que el hombre estuviera solo. Eso es lo primero que tenemos que subrayar. Hay algunos que piensan y han declarado y han dicho que el mal es producto de la venida de la mujer al mundo. Pero con la Biblia yo le tengo que decir que es todo lo contrario. Si la mujer no hubiera salido del varón, entonces Dios no hubiera podido declarar que eso fue bueno, y no solamente declaró que era bueno, sino dijo que era bueno en gran manera. Así es que eso es lo primero que tenemos que ver en el relato de la creación. Ahora, lo segundo que tenemos que considerar es que Dios dijo que le haría una ayuda idónea. Y cuando nosotros hablamos de ayuda, pues regularmente o coloquialmente pensamos que la ayuda es como un chalán, ¿verdad? De que, bueno, tú vas a ser mi ayudante. O sea, como que hay, te mando por los mandados, te mando por los chicles y échale ganitas porque te voy a dar esa facultad para que veas que te considero y que te tomo en cuenta. Yo soy bien buena gente. Y a veces nosotros vamos a Génesis y entonces decimos, entonces Dios le hizo una ayuda, pues le hizo la chalana. Le hizo la que va a hacer los mandados. Así de sencillo. Pero saben, estamos muy equivocados porque no entendemos el significado de la palabra ayuda. La palabra ayuda es una palabra hebrea. Y esta palabra ayuda significa una ayuda que es superior y que tiene mayor valor. Es decir, nosotros la ponemos en el suelo a la mujer y decimos, no, pues es la chalana.
Pero la ayuda que Dios le dio a Adán es una ayuda que el significado es superior y que tiene mayor valor. Ahora entonces ya nos regresamos al punto de que entonces la mujer puede tomar dominio sobre el hombre. No. El significado de la palabra lo que indica es que la mujer tiene cualidades y capacidades que nosotros como hombres a veces no tenemos y en las cuales sin ningún problema puedo decir son superiores que nosotras. Hermano, nada más sentido común. ¿Quién es buen administrador aquí? A lo mejor sí hay algunos buenos administradores. Pero yo le aseguro que hay mujeres que son mejores administradoras que los hombres. O a veces los dos son malos. Pues ya ni modo, ¿verdad? Que Dios nos ayude. Pero hay cosas en las cuales la mujer es superior a nosotros. Y hermanos, esto es algo que nosotros tenemos que reconocer y tenemos que aceptar. La mujer no es inferior. Es decir, es alguien que Dios pone a nuestro lado porque sabe que si no está a nuestro lado la vamos a regar y bien feo. Nos vamos a estampar. Nos vamos a meter en un lío. Nos vamos a meter en problemas. La mujer vino al hombre porque el hombre no la iba a hacer solo. Porque el hombre no iba a poder solo. Así es que usted debe de saber, hermano, que esta palabra de ayuda de ninguna manera usted la puede interpretar entonces como inferior. Mire usted, incluso hay textos bíblicos en los cuales cuando se habla acerca de Dios, se utiliza esta misma palabra como el que nos ayuda. Es más, usted sabe que el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Ahora yo le preguntaría a usted, ¿eso significa entonces que el Espíritu Santo es inferior a nosotros? ¿O usted sabe que nosotros regularmente cuando no podemos vamos a Dios y le decimos, Señor, ayúdame? Y yo le preguntaría a usted, ¿está yendo a Dios porque usted piensa que Dios es inferior a usted? ¿O más bien está yendo a Él porque sabe que si no le ayuda no va a poder salir del atolladero en el cual se encuentra? Hermanos, de ninguna manera en la Escritura se dice que el hombre sea superior que la mujer, ni tampoco se dice que la mujer sea superior al hombre. Varón y hembra los creó. Y a los dos, y lo dije también la semana pasada, los bendijo. A los dos les dijo, fructificad. A los dos les dijo, enseñoréense de todas las cosas que hay en la tierra. A los dos, hermanos, no solamente a uno. ¿Cuál es el problema con el entendimiento que tenemos chueco de las Escrituras? El entendimiento que tenemos chueco obedece al pecado, hermanos. Es decir, ¿qué pasó cuando el hombre y la mujer pecaron? Hubo algunas consecuencias. Y entre algunas de las consecuencias, Dios le dijo a la mujer, no porque Dios quisiera que eso sucediera, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará sobre ti. Es decir, ese dominio que a veces los hombres quieren tener sobre la mujer no obedece al propósito de Dios, sino a la consecuencia del pecado. Otra cosa también interesante allí, hermanos, es que la Escritura también señala que habría enemistad entre la simiente de la serpiente y de la mujer. Y parte de lo que ha sufrido la mujer es en consecuencia a esta enemistad que ha tenido Satanás contra la mujer. Ahora, yo quisiera preguntarle a usted, ¿y entonces esto significa que Dios quiso dejar las cosas en la condición en la que se quedaron luego del pecado? Es decir, Dios quiso que el hombre siguiera enseñoreándose de la mujer. ¿O entonces qué propósito tuvo la venida de Cristo? ¿Que no Cristo apareció para deshacer las obras de Satanás?
¿Que no Cristo apareció para darnos una nueva oportunidad? ¿Que Cristo no apareció para recuperar lo que se había perdido? ¿Que Cristo no apareció para sanar aquello que estaba enfermo? El propósito de Cristo, hermanos, fue restaurar todas las cosas al estado primero. Es decir, vaya a Efesios capítulo número 2, versículos 11 al 16 y vea lo que dice. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con la mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Aquí me quiero detener tantito. Cuando el apóstol Pablo en Efesios está hablando de la pared de separación, está hablando de un muro que también construyeron en el último templo, en el templo de Herodes, los judíos. Un muro que separaba a los gentiles, pero hermanos, que también separaba a las mujeres de los hombres. Y que no les permitía a las mujeres entonces entrar a donde originalmente sí podían entrar. Y ahora entonces el apóstol Pablo está diciendo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Es decir, esa enemistad que se dio en el origen por causa del pecado entre el hombre y la mujer, Dios la vino a quitar. Si anteriormente al pecado el hombre y la mujer estaban desnudos y no se avergonzaban, cuando llegó el pecado, entonces el hombre y la mujer se cubrieron y supieron que estaban desnudos. Y la relación que antes era franca, que era directa, que era limpia, que era pura, se dio en otras condiciones, pero Cristo vino a cambiar eso. Vaya por favor a Colosenses capítulo número 3, versículos 9 al 14. Y vea lo que dice la Escritura. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay judío ni griego, o no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. El apóstol Pablo también en la carta ahora a los colosenses está hablando acerca del nuevo hombre del cual nosotros nos tenemos que revestir. Un nuevo hombre que ya no hace distinciones ni hace separación. Un nuevo hombre que ve con la dignidad que Dios ve al ser humano, incluyendo
a los bárbaros, a los escitas, a los griegos, a los judíos, a las mujeres, a los hombres, a los esclavos o a los libres. Hermano, todo clasismo, todo tipo de racismo, todo tipo de distinción que el hombre levantó e hizo a causa del pecado, Cristo lo vino a derribar y lo vino a destruir. Las mujeres deberían de estar contentas por esto. Usted no es inferior a su esposo. Esposo, usted no es superior a su mujer. Mujer, usted no es inferior de ninguna manera. Eso es algo que nosotros tenemos que entender. El problema con nosotros es que siempre queremos establecer estructuras jerárquicas, donde el yo se imponga sobre el otro, donde yo siempre tenga la razón, donde yo siempre gobierne, donde mi palabra sea la ley, aunque no tenga trono ni reina. Pero queremos siempre gobernar. Y tenemos esa idea. Mire, si a usted no le queda claro eso, vamos por favor a la carta a los Efesios, al capítulo número 5. Carta a los Efesios, capítulo número 5. Importante, yo quiero decirle que en el tiempo antiguo, hermanos, había una figura que se llamaba la figura del pater familias. El pater familias tenía derecho absoluto sobre la mujer, tenía derecho absoluto sobre los hijos y tenía derecho absoluto sobre también los esclavos. Que es así como nos gustaría que fueran los hombres, ¿verdad? Absoluto. Aquí lo que yo digo se hace. Esa era la forma en la que estaba organizada en ese tiempo la sociedad. En Efesios, hermanos, es interesante cómo el apóstol Pablo empieza a hablar desde antes de estos versículos de lo que es la vida en el Espíritu. Y entre la vida en el Espíritu hay una condición que se da en la vida del Espíritu, y este es el sometimiento. E inicia el versículo ahí en el versículo número 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Ahora, algo interesante es que el apóstol Pablo, de una manera muy inteligente, empieza a no contender contra las instituciones romanas. Es decir, va a hablar de las relaciones aquí en Efesios del hombre con la mujer, del hombre con sus hijos y del hombre con los esclavos. La misma relación que mantenía el pater familias. Pero lo que va a hacer el apóstol Pablo es algo completamente distinto a lo que se conocía en ese tiempo. Es decir, el apóstol Pablo no combatió de manera directa la institución del pater familias o de aquel que quería jerárquicamente tomar control sobre todos y dominar sobre todos, sino que lo hizo de manera velada, diciéndole la manera en la cual debía de relacionarse ahora con su esposa, con sus hijos y con los esclavos. Y mire cómo le dice después de decir el 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Hombres, o las casadas, primera dice, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Ahora, es bien interesante, el apóstol Pablo habla más de lo que debe de hacer el hombre que lo que debe de hacer de la mujer. Cuando anteriormente en la Misná o en el Talmud, incluso no había absolutamente ninguna solicitud para el hombre. Todo lo que se escribió en la Misná y en el Talmud eran las mujeres tienen que hacer esto y esto y esto y esto, los hombres nada. Pero ahora vean lo que dice respecto a los maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres,
así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Hermanos, si usted lee en contexto, se va a dar cuenta que el apóstol Pablo, en la relación que tiene el marido con la mujer, el mismo Pablo está de alguna manera diciendo que el hombre debe de someterse también a la mujer. ¿Cómo? A través del amor. El amor, hermanos. El amor nos debe de hacer considerar primero al otro en lugar de a mí. El amor nos debe de hacer a nosotros el procurar el bien del otro antes que mi bien. Así es que ahora el apóstol Pablo le está diciendo a los, en este caso Efesios, oigan, ¿saben qué? La forma en la que te debes de relacionar con tu mujer no es pisoteándola, no es queriendo ejercer dominio sobre ella, es entregándote a ella, es sacrificándote por ella, es dándolo todo por ella, es amándola a ella. Pero también a la mujer la pone en un plano de igualdad cuando le dice también a la mujer, mujer, respeta a tu marido, sujétate a tu marido. Si lo leemos en contexto, hermanos, nos daremos cuenta que la sujeción no solamente es de la mujer hacia el varón, sino es del hombre hacia la mujer, porque el versículo 21, la vida del Espíritu nos invita a someternos los unos a los otros. Ahora, si no le es suficiente eso, porque ya me está viendo medio raro, y sobre todo los varones me ven así con odio jarocho, pero mire, yo le voy a decir otra cosa. El mismo Jesús nos habla acerca de cómo debe de ser nuestro liderazgo. Mateo 20, del 24 al 28. Nuevamente, para que esos esquemas de yo soy Juan Camaney y aquí nomás mis chicharrones truenan, como que se nos vaya quitando de la mente. Miren lo que dice Jesús en Mateo 20, del 24 al 28. Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero luego, ¿qué dice? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Fíjese lo que está diciendo Jesús. Si Él no vino para eso, pues usted menos, hermano. Si Él no vino para ser servido, sino para servir, ¿usted para qué está aquí? Para hacer los mandados. Para hacer los mandados. El uno al otro. Si quiere utilizar la frase, bueno, usted le hace los mandados a su esposa y también su esposa le hace los mandados a usted. Esa es la vida en el Espíritu. ¿Por qué razón los matrimonios no funcionan? Porque hay una guerra por querer tener el dominio o el control. Porque no hay un sometimiento en el Espíritu al amor que Dios quiere que nosotros expresemos y manifestemos. Así es que, hermano, no me he olvidado que estamos en 1 de Timoteo. Así es que, hermano, de ninguna manera el que se diga que el apóstol Pablo señale que no permite que la mujer tome dominio del hombre, significa entonces que el apóstol Pablo está diciendo, pero que sí permite que el hombre tome dominio de la mujer. Armonía y contexto, hermanos.
No podemos decir eso. Estas últimas preguntas me las voy a llevar bien rápido, no se preocupe. La sexta pregunta que podríamos levantar es: ¿por qué se dice que la mujer se salvará engendrando hijos? Es un texto muy difícil y muy oscuro. Sin embargo, sí hay alguna respuesta a esto. Note una cosa, el apóstol Pablo habló de una mujer en particular, yo le dije eso. Pero luego, al hablar de esta mujer en particular, trajo a su memoria el caso de una mujer en particular. ¿Cuál es esta mujer en particular? Eva. La pone ahora como ejemplo. Así como esta mujer fue engañada, también Eva fue engañada. Ahora, la salida para esta encrucijada o dificultad en este texto es señalar que cuando el apóstol Pablo evocó a la mujer, está evocando a Eva, y sabe el apóstol Pablo que a través del nacimiento de Cristo es que entonces vendría la salvación para la mujer, y no solamente para la mujer, sino para todos los seres humanos. Ahora, no voy a hacer doctrina de esto porque es el único pasaje que encontramos aquí que nos hable acerca de ello, pero estoy tratando de interpretar el pasaje en contexto. Una cosa que sí es muy clara es que de ninguna manera podríamos afirmar o decir que el texto está diciendo que las mujeres se van a salvar solamente si tienen hijos. Porque si así fuera, la pregunta que tendríamos que hacernos es: ¿y qué con aquellas mujeres que no pueden tener hijos? El texto no puede ir en ese sentido. Lo más natural sería pensar que a través del nacimiento de los hijos de Eva es que habría salvación, y particularmente del hijo de Eva. ¿Por qué dice hijos? Porque de Eva hasta Jesús, ¿cuántas personas tuvieron que pasar? Y llegó Jesús y trajo salvación. Ahora, la última parte del versículo 15, nuevamente en el quiasmo, el apóstol Pablo regresa a todas las mujeres. Entre el 11 y el 15a está hablando de una mujer en particular, y en el B regresa a todas las mujeres con la última declaración. ¿Cuál es la última declaración? Dice el apóstol Pablo: si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Ahora, note que el apóstol Pablo inició el capítulo 2 hablando acerca de la oración por todos los hombres para que sean salvos. Todo parece indicar que el apóstol Pablo concluye el capítulo 2 haciendo memoria de las mujeres y recordando que las mujeres también necesitan ser salvas. Estas preguntas son las preguntas que a mí me saltaron del texto luego de haberle dicho lo que le dije la semana pasada. A lo mejor habrá algunas otras preguntas más que a usted le surgen. Si tiene algunas otras más, estudie la Biblia y trate de encontrar las respuestas. Pero siempre hágalo en contexto y en armonía. Creo que con esto podemos concluir este texto. Pero hay algunas aplicaciones, hermanos, que he venido diciendo a lo largo de la predicación o del mensaje. Hermanos, hay cosas que tenemos que corregir. En nuestras relaciones tenemos que corregir cosas como hombre y como mujer. Porque no solamente hay hombres que se quieren enseñorear o ejercer dominio sobre la mujer, hay mujeres que también quieren ejercer dominio sobre los varones. Y eso no está bien, hermanos. No está bien que haya puro macho alfa, lomo pateado en lugar de plateado. No está bien. No puede tratar mal a su esposo. Usted no es más que su esposo. Pero esposos, tampoco ustedes son más que sus mujeres. Si quiere andar en el espíritu, ame, sacrifíquese, ceda, dé. No esté pensando en usted.
Mire, yo le garantizo que si usted no piensa en usted en el matrimonio, le va mejor. Y no solamente porque así no teniendo expectativas no le duele, no, sino porque encuentra otro propósito en el matrimonio, que es el servir al otro, ayudar al otro, bendecir al otro. Hermano, otra aplicación, necesitamos estimular a nuestras mujeres, a nuestras esposas, para que sirvan y no menospreciarlas en el servicio que ellas hacen. Necesitamos darle lugar. Hermanas, debo decirles, otra aplicación, necesitan tomar el lugar que Dios les ha dado. Les decía la semana pasada, no se escondan. No digan yo no. No digan no, yo no puedo opinar. No digan yo no puedo participar. No digan yo no puedo hacer nada. No, Dios la hizo a usted a imagen y semejanza de Él. Y Dios le dio dones, y le dio talentos, y le dio capacidades. Y algunas de ellas son superiores a las de algunos varones o algunos hombres. Y las tiene que utilizar.